Qué gozo es volver a reunirnos y saber que el Señor tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Al participar de esta semana, Dios es primero, una semana en la cual hemos de renovar nuestra vida espiritual, nuestros votos de fidelidad y por sobre todo aprender más de la palabra del Señor. En este momento vamos a estudiar un tema muy interesante en la Escritura titulado El verdadero reposo. Y el texto bíblico para el mensaje de esta noche lo encontramos en San Mateo, el capítulo 11, el versículo 28 y 29. San Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Uno de los aspectos muy importantes en la salud física de las personas es el descanso. Aquellos que descansan poco, lamentablemente padecen ciertos males y no rinden lo que pudieran hacerlo comparado con otras personas. Hay personas que por causa de no descansar viven estresados, viven agobiados y lógicamente cansados. Entonces, en esta ocasión vamos a ver ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del verdadero reposo o verdadero descanso? En este versículo, San Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, encontramos tres realidades básicas que el Señor nos enseña acerca de esta gran verdad. En primer lugar, recordemos que el ser humano es un ser humano con fuerzas limitadas. La Biblia nos indica que cuando Dios creó al hombre, lo creó de una manera perfecta. El texto bíblico en Génesis capítulo 2 dice que el hombre estaba siendo creado a imagen y semejanza del Señor. Hay una cita que encontramos en el libro El Camino a Cristo en la página 17, dice de la siguiente manera: el hombre estaba dotado de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. El texto bíblico en Génesis capítulo 3, versículo 19, agrega otra información importante al mencionar que con el sudor de tu rostro, hablándole Dios a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan todos los días de tu vida hasta que vuelvas a la tierra. En otras palabras, después del pecado, la naturaleza humana se pervirtió, se debilitó y ahora esa fuerza que antes del pecado era una fuerza ilimitada, una fuerza perfecta, ahora es una fuerza temporal, es una fuerza muy limitada. Por lo tanto, el texto bíblico entonces nos indica que el ser humano es un hombre con fuerzas limitadas. La Biblia nos presenta ejemplos de personas con gran fortaleza física, por ejemplo Moisés. El texto bíblico indica que Moisés fue aquella persona que pensó en alcanzar un gran estatus, pensó en alcanzar una gran experiencia, pensó en alcanzar una gran hazaña como lo era libertar al pueblo de Israel. Sin embargo, lo quiso hacer por sus propias fuerzas y tuvo que salir, tuvo que ir al desierto durante cierto tiempo y tuvo entonces que aprender lecciones básicas de mansedumbre y humildad. Ese hombre que por tanto tiempo había liderado a Israel, dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 34, versículo 7, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Esa fue la fortaleza de Moisés. Un hombre que avanzó durante tanto tiempo liderando al pueblo de Israel. Sin embargo, también la Escritura nos habla que en cierto momento, cuando estaban luchando contra Amalek, las manos de Moisés se cansaron, se debilitaron y él entonces tuvo que necesitar auxilio de otras personas para que pudieran ganar la batalla. También la Biblia nos habla de Elías, ese hombre poderoso en la oración, de gran autoridad espiritual, al punto que hizo descender fuego del cielo. Elías, según nos dice la Biblia, bajo las amenazas de Jezabel, aquella mujer despiadada, huyó temeroso hacia el desierto y en medio de la desesperación, en medio de la angustia, dice la Escritura que Elías
cayó allí en el desierto cansado, pero no tanto por el cansancio, también por esa angustia mental, emocional. Le digo al Señor, Señor, basta ya, quítame la vida. Ese gran profeta también se cansó, ese gran profeta se debilitó. Quizá en esta ocasión hay personas que están viendo este mensaje y que en un momento en su vida comenzaron la vida cristiana con gran entusiasmo, con gran alegría y con gran fervor. Pero las circunstancias que han rodeado tu vida estos últimos meses, estos últimos años, te han debilitado, te has cansado. Ya no eres la misma persona, ya no tienes ese fervor espiritual, ya no está esa participación activa en la iglesia. En algún momento te cansaste y no has hallado nuevamente ese nivel de actividad y de participación. Lo bueno de todo esto es que el Señor que estuvo con Moisés, el Señor que estuvo con Elías está contigo. Él no te abandona. Él sabe lo que estás viviendo. Así como ayudó a Moisés, así como alimentó a Elías. ¿Se acuerdan? Con un ángel que le dio de comer para que Elías pudiera avanzar rumbo al monte de Dios. De igual manera el Señor te puede fortalecer en esta ocasión y puede darte todo lo que tú necesitas para seguir hacia adelante. Dios te entiende, Dios sabe lo que está ocurriendo en tu experiencia. Por lo tanto, necesitamos una vez más volvernos al Señor que sabe nuestra condición, volvernos a Dios que sabe realmente lo que estamos viviendo y confiar en su providencia. En primer lugar, Dios en su palabra nos enseña que tenemos fuerzas muy limitadas. Pero no solamente nos enseña que tenemos fuerzas limitadas, en segundo lugar, la Biblia enseña que Jesús es la fuente del verdadero descanso. Sí, el Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados. El Señor dice, vengan. ¿Por qué dice vengan? Porque Él es la fuente del verdadero descanso. ¿Y por qué dice todos? Porque realmente todos necesitamos esa fuerza, todos somos seres humanos con fuerzas limitadas y por lo tanto necesitamos venir a Él. Esa invitación, cuando Jesús hizo esa invitación, llama la atención que los oyentes pudieron haber entendido lo que hacía 14 siglos, el Señor había hablado por medio de Moisés. ¿Se acuerdan cuando el Señor se presentó ante Moisés y le prometió su presencia? Dice el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14, mi presencia te acompañará y te daré descanso. Sí, la promesa del Señor fue, yo te voy a dar descanso, yo te voy a acompañar. Es la compañía o fue la compañía del Señor que brindó descanso a ese gran líder y al pueblo también. De igual manera Jesús se presenta, según lo dice el Evangelio de Mateo, se presenta como un nuevo libertador, como un nuevo Moisés, como alguien que está revelando a Dios y como alguien que está dispuesto a guiar al pueblo de Dios hacia la liberación. Hay algunos aspectos de la vida de Moisés y de Jesús que son muy similares. Por ejemplo, cuando Moisés nació, en el contexto del nacimiento de Moisés, todos los niños varones recién nacidos eran condenados a muerte. El faraón había dictaminado que todo niño varón tenía que morir. De igual manera en el tiempo de Jesús, cuando él nació y Herodes se dio cuenta que los sabios no habían regresado a él, dijo él que murieran todos los niños menores de 2 años. Moisés, antes de liberar al pueblo de Israel, pasó 40 años en el desierto. Jesús, antes de iniciar su ministerio profético, también dice la Escritura, pasó 40 días en el desierto. Tanto uno como el otro se presentan con una misión especial, liberar al pueblo de Dios. Solo que Jesucristo, la misión que Él trajo a esta tierra, en este mundo, era liberar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. Él era el libertador. Él era alguien que estaba dispuesto a dar su vida en rescate por muchos. La Escritura es muy amplia en el aspecto de ver cómo el Señor Jesucristo vino a este mundo revelando el verdadero carácter de Dios. Si hay algo que tú y yo necesitamos aprender por sobre todas las cosas es quién es Dios. Porque la salvación se obtiene no conociendo doctrinas, no conociendo teorías bíblicas. La salvación se obtiene conociendo a una persona, la persona de Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa era la salvación. Moisés tuvo la misión de brindar esperanza al pueblo, aquel pueblo que había pasado siglos de esclavitud. Y para poder brindar esperanza al pueblo, una de las primeras cosas que él hizo
fue establecer una reforma con respecto al día de reposo. Ese pueblo que estaba cansado, ese pueblo que estaba agobiado, ese pueblo que necesitaba alivio, necesitaba esperanza. Y una de las maneras que brindó esperanza es haciendo una reforma, según lo dice el libro Patriarcas y Profetas, en la página 263. Al llegar Moisés con el mensaje de liberación, junto con Aarón, habían introducido una reforma en la observancia del sábado, y este hecho había llegado hasta el conocimiento del rey. Una vez que el faraón se da cuenta que los israelitas estaban descansando en Egipto, estaban observando un día a la semana para descansar y para adorar. Recuerdan que el capítulo 5, el versículo 1, el mensaje fue claro y contundente ante Faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Ese era el plan de Dios. Pero antes de salir, ellos comenzaron a observar el sábado. Entonces Faraón reacciona de una manera airada, reacciona de una forma negativa y comienza él a mencionar cómo era posible que los israelitas descansasen. Según lo dice el libro del Éxodo capítulo 5, versículo 4, dice: ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. No era posible, según la mentalidad de Faraón, no era posible que este pueblo que estaba en sus contornos descansara un día a la semana. Esto nos indica que para poder observar ese día especial, para poder observar el sábado, ellos debían de ser libres primero, salir de Egipto, olvidar esa esclavitud, dejar las cadenas, y una vez dejando las cadenas libres fuera de Egipto, ellos sí podían entonces celebrar esa fiesta en el desierto. De igual manera nosotros, hoy, al observar el día santo, necesitamos ser libres de la esclavitud del pecado. Para eso vino el Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que ninguna condenación, ninguna esclavitud hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Cuando somos libres del pecado por el poder y la gracia de Dios, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos da libertad, cuando tenemos en nosotros el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, cuando el Señor hace una obra especial de salvación en nuestra vida, entonces, y solo entonces, podemos adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Solamente así podemos observar el sábado conforme al mandamiento. Solamente así entonces vamos a poder saber qué es lo que significa descansar. Observar el sábado no es solamente ir a una iglesia. La Biblia dice que Jesús, cuando llegaba a la sinagoga o al templo, también habían espíritus malos. Ir a una iglesia no es evidencia de que estás observando el sábado, aunque es necesario ir a la iglesia conforme al ejemplo que el Señor nos modeló, nos enseñó. Observar el sábado no es solamente dejar de trabajar. Hay gente que no trabaja el sábado y no por eso está observando el día sábado como día de reposo, como día de adoración. Observar el sábado conforme al mandamiento significa depositar en Cristo tus cargas, tus fatigas, descansar en Él, conocer quién es Él, saber que el día sábado comienza la puesta del sol del viernes y termina la puesta del sol del sábado. No es un día de carga, no es un día de fatiga, no es un día de quehaceres y deberes, es un día de disfrutar, es un día de andar con Dios de una manera completa, integral. Para eso el Señor nos dejó el sábado. ¿Se acuerdan que el Señor, al crear a Adán, lo creó en el sexto día y al día siguiente estableció el sábado? Adán no estaba cansado, simplemente dedicó ese día para poder andar con su Creador. De la misma manera, hoy nosotros podemos disfrutar del sábado, sí, cesando nuestras labores que hacemos cada día, pero también armonizando nuestra experiencia de vida con la experiencia de vida del cielo, bajo los parámetros que enseña la palabra del Señor. Quizá en esta ocasión hay personas que por alguna razón piensan que el sábado no es el día del Señor, el día de reposo, sino que es el domingo. La gran mayoría de los cristianos piensan que el día de reposo es el domingo. Y hay otra buena cantidad que piensa que no es necesario cualquier día. Dios nos ha enseñado que podemos, según ellos dicen, que podemos orar al Señor en cualquier día de la semana. Aunque esta es una realidad, todos los días usted puede adorar al Señor y todos los días lo puede encontrar y lo va a hallar. También es cierto
que Dios ha determinado en la Escritura un día especial de comunión, de adoración, un día diferente que ha sido declarado santo. No tengo el tiempo para poder hablar detalles al respecto, pero usted puede buscar su Biblia, pedir ayuda al Señor a través del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo quien lo guía a toda la verdad y usted va a comprender la verdad que está revelada en las Sagradas Escrituras. En tercer y último lugar, es necesario que podamos comprender en esta ocasión la dinámica divina del descanso. ¿Qué es eso de dinámica divina del descanso? Para poder entender en qué consiste la dinámica divina del descanso necesitamos ver algunos pasajes de la Biblia. ¿Se acuerdan que en Génesis capítulo 2, los versículos del 1 al 3 dicen que fueron pues acabados los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día Dios descansó y lo declaró santo y lo santificó? En el capítulo 2 del Génesis vemos cómo el Señor determina el sábado entonces como un día especial de adoración, un día de reposo, no porque el hombre estuviera cansado, no porque Dios estuviera cansado, sino porque era un día especial de comunión entre el Creador y la criatura. Pero también el versículo 15 del capítulo 2 nos menciona que Dios debía determinar que el hombre creciera en las facultades físicas, mentales y espirituales, dedicando un momento para el trabajo. El versículo 15 dice que Dios plantó un jardín, un huerto en el Edén y colocó ahí al hombre para que lo cultivara y lo guardara. El hombre no podía estar sin hacer nada. El hombre tenía que tener la mentalidad ocupada en algo. Inclusive antes del pecado, el trabajo fue para el hombre una gran bendición. La felicidad verdadera la obtienen aquellas personas que trabajan. Y no me refiero al trabajo laboral donde usted entra 1 hora y sale a 1 hora determinada. Me refiero al hecho de estar dedicando tus facultades físicas, mentales y espirituales en alguna cosa productiva. Eso es lo que Dios menciona en el capítulo 2 del Génesis. Pero más adelante, en el capítulo 20 del libro del Éxodo, encontramos el principio del sábado. Y en el versículo 8 y 9 dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y ahí comienza a establecer algunos principios. Pero detengámonos en lo que dice la primera parte del versículo 9. Después de mencionar, acuérdate del sábado para santificarlo, acuérdate, en una Biblia dice el día de reposo para santificarlo, aparece en el siguiente versículo: 6 días trabajarás. En otras palabras, hay un equilibrio íntimo entre el trabajo y el descanso. Hay un equilibrio entre descansar el séptimo día, pero también en trabajar los demás 6 días. Así como Dios te manda a descansar el séptimo, también te manda a trabajar los otros 6. Dios no quiere que pasemos ociosamente en la semana sin hacer nada. Recordemos que la ociosidad es la puerta que se abre para que el pecado pueda entrar en nuestra vida. Una mente desocupada es taller de Satanás, dice un principio. Necesitamos entonces comprender que el Señor no desea que desperdiciemos el tiempo. Es más, la Biblia dice: aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Dios no quiere el desperdicio. En una ocasión, cuando, según lo registra Mateo capítulo 15, se multiplicaron los panes y los peces, la Biblia dice que de los desperdicios o de los restos de comida se llenaron 7 canastas. El Señor no quiere desperdicio. El Señor quiere que podamos aprovechar bien todas las cosas que Él nos da. Él, en su economía divina, espera que podamos aprovechar el tiempo. Dios, en el sábado, nos presenta que eres el dueño del tiempo, eres el Señor del tiempo. Por lo tanto, podamos nosotros en esta ocasión considerar que Dios se especifica en detalle de tu vida. ¿Cómo estás ocupando tu tiempo? ¿Cómo estás ocupando las energías? Génesis capítulo 2, Éxodo capítulo 20, pero también Mateo capítulo 11, nos presentan un equilibrio entre el descanso y el tiempo. Ahora, el capítulo 11 de Mateo, versículos 28 y 29, nos presenta entonces que Jesús nos llama a descansar. Venid a mí, todos los que están trabajados, cargados, cansados, agobiados, yo te voy a hacer descansar. Pero el siguiente versículo, el versículo 29 dice: llevad mi yugo. ¿Cómo es eso de llevar mi yugo? ¿Por qué razón el Señor nos dice anteriormente descansa, pero después te dice lleva mi yugo? El yugo
era un arnés de madera que era colocado en el cuello de los bueyes para poder llevar cargas pesadas. Y así entonces el buey tenía que hacer ese trabajo pesado cada día. Esta metáfora el Señor la ocupó para poder enseñarnos que debemos de adquirir responsabilidades y deberes en la vida cristiana. No quiere el Señor que pasemos sin hacer nada. ¿Se acuerdan de la parábola de los obreros de la viña? ¿Por qué estáis todo el día desocupados? Fue la pregunta que hizo el Señor a estos obreros que estaban en el centro de la ciudad. Y la respuesta de ellos fue: porque nadie nos ha contratado, nadie nos ha empleado. Y la orden divina, la orden del dueño es: vengan a trabajar a mi viña. Y esa misma orden, esa misma invitación es para ti y para mí. Ve hoy a trabajar a mi viña. El Señor desea que podamos dedicar esas facultades, ese tiempo especial para fortalecer su obra, para acrecentar el reino de Dios en esta tierra, para adelantar el regreso y el pronto advenimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una fría noche de invierno, el 12 de febrero del año 2009, fue un día en el cual el vuelo 3407 de Continental Airlines salió del aeropuerto Libertad en Newark, Nueva Jersey, para poder hacer un viaje de rutina. Si uno cuenta la historia, 8 kilómetros antes de llegar a su destino, al aeropuerto de Buffalo en Nueva York, la aeronave se desplomó, se cayó. Y ya la agencia, la NTSB, la que se encarga de investigaciones cuando hay catástrofes así de accidentes aéreos, al poder hacer las investigaciones y todo lo demás, determinaron que fue un fallo de la tripulación. Los pilotos, el piloto y el copiloto, habían viajado el día anterior por largos trayectos y en vez de ir a descansar al hotel donde se acostumbraba que los pilotos descansasen, durmieron en el cuarto de la tripulación. Cansados, durmiendo mal, ellos no tuvieron la capacidad mental de reaccionar y no se dieron cuenta que el vuelo, la aeronave iba perdiendo velocidad. Y al perder velocidad, esa aeronave iba perdiendo altitud. Y en vez de darle mayor fuerza, mayor potencia a los motores, lo que hizo el capitán fue levantar la nariz de la aeronave, causando aún más rápidamente el descenso. Y lamentablemente murieron los 2 pilotos, murieron 2 asistentes de vuelos, murieron los 45 pasajeros y una persona en tierra, por no atender una señal, una llamada, una advertencia. Pero no atendieron esa advertencia porque su cerebro no había descansado, sus facultades mentales estaban embotadas, no reaccionaron a tiempo. La palabra del Señor en el libro de Job, el capítulo 22, versículo 21 dice: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello todo te vendrá bien. Es tiempo de volver al Señor, es tiempo de renovar nuestras facultades físicas, mentales y espirituales en su presencia. Es tiempo de reconocer que mis facultades, tus facultades son limitadas, pero en Cristo tenemos nueva provisión de fuerza. En Cristo la fortaleza, dice el texto bíblico, se renueva de día en día. En Cristo podemos alzar vuelo como las águilas. Caminaremos y no nos cansaremos, correremos y no nos fatigaremos. Esa es la promesa del Señor. Dedica tu vida en las manos de Cristo. Pon tu vida bajo la sumisión de su autoridad. Colócalo a Él en primer lugar y con la ayuda del Señor verás cómo tu vida comienza a cobrar ánimo, comienza a cobrar fuerza, comienzas a entusiasmarte y a entusiasmar a otros y con la ayuda del Señor serás un instrumento útil para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, es mi deseo y oración.